Hola, ¿cómo están? En esta ocasión quiero hablarles de imputación de datos con un ejemplo utilizando el dataset de flores de iris, muy utilizado en didáctica de la ciencia de datos, para mostrar que la imputación de datos es una forma de trabajar con los datos faltantes, pero que no siempre es adecuado el uso de la mediana o la media para imputar. Les vamos a mostrar, pues un caso particular en el que no es adecuado imputar con la media o la mediana y cómo a veces se requiere utilizar la regresión lineal para procesos de imputación. Entonces no solamente la regresión para procesos de predicción, sino también para procesos de preprocesamiento de datos. Es bastante interesante este cuaderno. Entonces vamos a empezar. Para eso, pues siempre quiero enseñar la práctica de obtener los datos, en este caso de from sklearn.datasets. Vamos a importar la función loadIris que nos permite obtener el dataset de flores de iris. Entonces, con ese vamos a tomar primero, utilizar pues entonces Sklearn, esta función de Sklearn. Luego es usual que uno al dataset de iris lo llame precisamente iris y llame la función loadIris para efectivamente obtener los datos. En este caso, aunque también hay una manera que me gusta muchísimo y es simplemente x, y, es decir, los atributos y las etiquetas, los atributos x, los atributos predictores x y las etiquetas y, utilizando el parámetro return x y con valor booleano en true para decirle efectivamente retórname los datos con un arreglo de numpy x de predictores y un arreglo de numpy y de etiquetas. Entonces en este caso los obtuvimos así. Uno puede ver el data frame de estos datos así, una forma. Vamos a importar pandas como PD para recuperar a partir de esos arreglos de NumPy el data frame. Entonces lo llamamos por ejemplo iris. Esa es una manera que me parece muy bonita en la que previamente concatenamos importando import numpy as np y vamos a obtener un arreglo XY, una matriz XY que tenga los predictores y las etiquetas con np.c-, que es una función para concatenar una matriz al lado de otra, de tal manera que aquí le damos las matrices a concatenar y él efectivamente lo hace. Si uno quiere verlo, pues le dice, bueno, esa XY matriz, le puede decir cuál es su forma, shape, y le dice que es de 150 instancias, 150 flores observadas, 5 columnas, de las cuales 4 son los atributos predictores, de longitud y ancho de pétalo y longitud y ancho de sépalo, y la quinta es la etiqueta. Entonces aquí vemos que efectivamente nos quedó una matriz efectivamente de 5 columnas, es decir que hemos pegado la matriz de atributos predictores X con la matriz de etiquetas Y. Y ahora esa matriz la vamos a convertir en un data frames utilizando pd.dataframes, que es un constructor de data frame donde le das la matriz de numpy xy, le dices una lista de Python de columns
¿Y quién va a ser? Pues esa lista de Python van a ser primero pues casi siempre en este dataset uno también puede importar los datos como iris y este lo vamos a llamar iris df, es decir, iris data frame, y el iris lo podemos tomar con load iris simplemente, pero eso con el ánimo de ver la manera en que están organizados los atributos. Usted le dice iris punto podemos future names, y él te va a traer, si le subimos bien, future names, el orden en el que están. Miren, los atributos están en orden longitud de sépalo, ancho de sépalo, longitud de pétalo, ancho de pétalo. Entonces, bueno, pues así los vamos a listar acá. Entonces será longitud, sépalo, y la otra va a ser, bueno, me gusta siempre todo en minúscula, entonces lo ponemos así, longitud de sépalo, ancho sépalo. Tampoco me gusta ponerle como a los nombres tildes, a los nombres de las columnas. Aquí hacemos un cambio de línea y le ponemos ya pues longitud de pétalo y ancho pétalo, y después una lista de índices. Entonces le ponemos index, aunque los debemos poder dejar por defecto, ya sabemos que son 150 instancias, y aquí le decimos que nos muestre efectivamente a iris.df cómo quedó, iris como data frames, de ahí el nombre de f. Y bueno, nos faltó la columna el nombre de la columna para las etiquetas, que son la especie de flor de iris, que también tiene que ser una cadena de caracteres, que claro está, la delimitamos entre comillas simples o comillas dobles. Y ahora sí ya nos deja efectivamente un data frame muy bonito de 150 instancias, 5 columnas, donde los nombres de las columnas los hemos puesto en español, con letras minúsculas y sin espacios, sino con guión bajo. Me gusta más, parece más estándar de esa manera. Luego que ya podemos ver que efectivamente tenemos los datos, vamos a graficarlos en el que solamente vamos a tomar dos atributos predictores, longitud y ancho de pétalo. Entonces, cuando uno quiere nada más dos atributos predictores, entonces le decimos, bueno, pues nosotros en realidad de este data frame usted podría decir, podríamos tomarlo desde el data frame para graficar, pero vamos a tomarlo desde los arreglos X y Y de NumPy. Entonces vamos a considerar para graficar las especies de flores de iris solamente dos atributos, el longitud y ancho de pétalo, para en el eje horizontal tener la longitud y en el eje vertical el ancho de pétalo, y así graficar las especies de acuerdo a esos dos atributos. Entonces vamos a graficar las especies de flores de iris de acuerdo a los atributos de longitud y ancho de pétalo. Y bueno, pues para eso importamos import matplotlib punto pyplot as plt, y cuando tenemos ya así importado matplotlib como plt,
bueno, pues ahí ya tenemos la librería para visualización importada, y cuando la tenemos vamos a, para esta gráfica, pues podemos utilizar de una vez el esquema procedural, no de orientación a objetos para graficación, que es utilizando plt punto plot, y le decimos que coja los atributos de x, tome todas las filas, por eso escribimos dos puntos, coma, las columnas tercera y cuarta, es decir, las indexadas con el 2 y el 3, dado que ya empieza a indexar las columnas de 0 para la primera, 1 para la segunda, 2 para la tercera y 3 para la cuarta, y queremos nada más la tercera y cuarta, es decir, las que están indexadas por el 2 y el 3 lo damos a través de una lista, de una tupla de Python, para indicarle qué columnas queremos. Y de esas columnas en la graficación, bueno, nosotros en realidad lo que queremos es un scatter, para que nos haga un diagrama de puntos, un diagrama de dispersión, pero con solamente para la primera especie. Entonces, bueno, pues en realidad nosotros queremos es, la primera especie son las primeras 50 instancias, entonces nos vamos a ir de 0 hasta 50, las primeras 50 instancias, y en lo grafique en qué color, pues, y color y estilo. Bueno, en realidad pongámosle color, pongámosle amarillo, yellow, y miremos el gráfico. Entonces aquí, bueno, pues yellow dice que no, pues no lo escribimos completo con solo y, entonces yellow, y él dice, bueno, todavía no, para skater requiere argumento posicional. Miremos a ver. Bueno, necesitamos en realidad las columnas, cuando graficamos en el eje Y necesitamos la primera columna, la columna 2 contra la columna 3, control C, control V, entonces es la columna de tercera, que es el de la longitud del pétalo, contra la cuarta columna, que es el ancho del pétalo. Es decir, que le tenemos que dar para la lista de datos de todas las longitudes de pétalo contra todas las anchas de pétalo para graficar. Entonces tenemos que dárselas separadas, no como un arreglo conjunto, y ya con eso nos grafica el diagrama de puntos. En realidad, miren que aquí nos graficó y utilizó todo el espacio. Como vamos a utilizar para graficar, uno puede decirle, bueno, ¿y el rectángulo de visualización qué? Pues bueno, pues usted puede decirle, pues el rectángulo de visualización pues, lo das con plt punto axis, y le dices, bueno, pues ese rectángulo de visualización va a ir de x, todas las filas, coma la tercera columna, va a tomar de ella el mínimo de todos ellos hasta el máximo de todos ellos. Entonces aquí le ponemos este mismo, control C, control V, y le ponemos aquí es el máximo, con el atributo max, y va a ir de el mínimo hasta el máximo del segundo atributo. Entonces aquí le ponemos del mínimo hasta el máximo del segundo atributo, entonces aquí ponemos 3 y 3, y ya con eso definimos nuestro rectángulo de visualización. Aquí nos dice algunos errorcitos, miremos a ver, que mayor no soporta estas instancias, como mayor que no soporta estas instancias, de pronto entonces le podemos poner mejor el método min como método. Entonces le tenemos como con paréntesis, a ver si de esta manera los arreglos de NumPy tienen asociado método, y resulta que sí. Y así miren que
efectivamente nos dejó la primera especie en la esquina inferior izquierda, en amarillo como se lo pedimos, pero nos dejó algunas instancias en el borde. Entonces le decimos, bueno, no, grafique del mínimo disminuido en 0.3 hasta el máximo aumentado en 0.3, y en el eje Y también desde el mínimo disminuido en 0.3 hasta el máximo aumentado en 0.3, y así la graficación. Miren que nos queda la lluvia de puntos, los 50 puntos en realidad, de la primera especie, de la especie con etiqueta 0, o la primera especie que creo que es setosa. Entonces ahí graficada, entonces uno ya, bueno, pues como esta es la setosa, le podemos poner un label y que sea setosa, que es la primera. Cierras paréntesis y le pones el plt.legends para que él te ponga esa lectura. Y mira aquí dice que bueno, el amarillo es la cetosa, para decir que bueno, ya tenemos un gráfico que visualiza la primera especie. Y ahora vamos para la segunda especie. Entonces, bueno, pues hacemos lo mismo. Pues para la segunda especie ya graficamos control C, control V, y ya es ya de las 50, de las 50 hasta la 100. Aquí es de la 50 hasta la 100, y ya eso va a ser un amarillo, ahora sí azul, blue, y esa ya la setosa, virgínica, versicolor y virgínica. Creo que es la que sigue, es versicolor, versicolor, y por último creo que es virgínica, aunque lo podemos verificar con target names, o nombres de las variables objetivo, dice setosa, versicolor y virgínica. Entonces versicolor está bien, y así ya nos grafica la segunda. Miremos que efectivamente lo hace. Y ya por último la virgínica, entonces ya le ponemos, ya es de control C, control V, y aquí ya nos graficaría entonces desde la 100 hasta la 150. Aquí quedaría entonces desde la 100 hasta la 150, aprovechando que las especies están listadas en los datos. Están las primeras 50 instancias para la primera especie, las segundas 50 instancias para la segunda especie, y las terceras 50 instancias para la tercera especie. Y este ya lo pondríamos en rojo, red, y la pondremos que es virgínica, y aquí ya entonces tendríamos las tres. Como que, y así uno ve como que en cuanto a estos dos atributos, estas flores tienen las variables de largo y ancho de pétalo como un comportamiento lineal, porque tienen una correlación positiva. Entonces podría uno pensar de que existe alguna línea recta que aproxime estos datos, estos dos atributos, o que relacione estas dos variables. Vamos a ponerle también para los ejes el plt.xlabel para darle nombre al eje X, que va a ser entonces la longitud del pétalo, y el glabel, plt.glabel, la etiqueta para el eje Y. Entonces pues eso va a ser el ancho del pétalo. Entonces aquí viene bueno, que ya mire que ya nos queda un gráfico con nombres y demás, y ya aquí le ponemos el plt.savefig,
que es para salvar esta gráfica tan bonita. Entonces le ponemos pues iris según el pétalo, o según los atributos asociados al pétalo, punto png. Se le da la extensión del gráfico que quieres, y por último le pones plt.show para que nos deje de mostrar este mensaje, este mensaje de la ubicación en memoria de este gráfico. Entonces así ya tenemos un gráfico guardadito, bonito, vean cómo queda hermoso con las tres especies, donde vemos efectivamente una correlación entre estos dos atributos, que es una correlación positiva. Una correlación entre esos dos atributos. Bueno, pues entonces miremos que si faltara un dato, si con respecto a el ancho del pétalo faltara un dato, es decir, miremos acá graficando en el caso de al R, vamos a pasarlo a presentación, así en presentación RISE, pero vamos a ver si nos queda con control menos, podemos ver todo el gráfico. Y si dijéramos, bueno, pero es que si faltara datos, miremos acá, si tuviéramos un dato faltante así, tuviéramos un dato que fuera por acá por 1.5, entonces fuera un dato 1.5 en la longitud del pétalo, y un dato faltante, o sea, un NaN, dato faltante en su correspondiente ancho de pétalo. Entonces tendríamos aquí un dato faltante que con quién pues lo llenaríamos. Entonces uno podría decir, bueno, pues del ancho de pétalo, pues tome la mediana del ancho y llene con eso. Pero entonces si vemos la mediana, miren que como la acumulación de puntos está, 100 de los puntos está con respecto al ancho de pétalo para valores mayores que 1, entonces la mediana por lo regular puede ser como por aquí, como por 1.5. De hecho podemos pedirle que del ancho él calcule la mediana, y es en realidad sencillo. Podemos decirle, mira, nos podemos ir al cuaderno y decir, bueno, calcúleme el conjunto de atributos de todas las filas, coma, el columna del ancho de pétalo, que es la columna 3, sobre el ancho de pétalo, calcúleme la median, que me dé la mediana, median, escribimos bien median, median, y así nos dirá, bueno, ese método median asociado a esta columna resulta que no tiene atributo median, vamos a ponerle como atributo tampoco. Entonces vamos a decirle, para que él calcule la media, importamos la librería que nos permita calcular algunas variables, porque en realidad, por ejemplo, para la media, nean, él sí nos puede calcular la media o promedio, 1.19. Entonces, si importáramos con el promedio, pensemos lo primero como importar con el promedio o media, que sería de 1.19. entonces miremos que, volviendo a la presentación, si ese dato faltante, si lo llenáramos con 1.19, con 1.19, entonces el nuevo punto estaría en 1.5, que está aquí para la longitud del pétalo, por 1.19 por aquí. Ese punto se localizaría más o menos por acá, lo que no tiene sentido, porque entonces sería una flor que no está ni en el cúmulo de la primera especie, ni en el cúmulo de la segunda, muy cerca de ella, ni en el cúmulo de la tercera. Entonces como que no sigue la distribución o el comportamiento de las demás. Entonces no tiene sentido imputar con la media en este caso. Entonces ahí vemos lo inadecuado que es imputar con la media en algunos casos, para este caso de las flores de iris. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿con qué sería mejor? Pues entonces mejor piense en imputar con una regresión lineal, es decir,
Piense en una línea recta que aproxima todos estos puntos. Por ejemplo, en esta. Borremos este y tracemos, bueno, piense en una línea recta que aproxima los puntos. Que esa también nos la puede dar Skillr con regresión lineal. Entonces podemos pedirle esa línea recta y estimemos la pendiente de esta línea recta. Pues bueno, nosotros esa línea recta de ecuaciones y igual a mx más b, pues esa pendiente la podemos tomar como, miremos, como el cociente de incrementos. Entonces yo podría tomarle, bueno, pues ella se mueve, miremos, estimemos la casa pendiente, la podemos tomar como, miremos que acá está como en 2,5 estimadita, desde este punto hasta este punto, hasta el punto 1,0. Entonces tendríamos en Y una longitud de 2,5, de 2,5 dividido una longitud en X que es de, esa longitud en X es de algo así como 6,7. Entonces el incremento de Y sobre el incremento en X, es decir, la variación en Y sobre la variación en X, pues me da la pendiente. Entonces en este caso 2,5 sobre 6,7, miremosla a ver, 2,5 sobre 6,7, 2,5 dividido 6,7, eso me da 0,37. Entonces tendríamos una pendiente de nuestra recta al R de 0,37. Entonces aquí pondríamos Y igual a 0,37x, y el intersecto en Y, pues podríamos pensar de que esa recta va a cortar más o menos en Y, el eje Y en 0. Entonces podría ser más 0. Entonces ya tendríamos efectivamente esa línea recta en la que si reemplazamos el valor de X, que es 1,5, entonces tendríamos 1,5 por 0,37 sería Y, que sería, en este caso Y es el ancho de pétalo. Entonces 0,37 por 1,5, volvamos otra vez a nuestro cuaderno, 0,37 por 1,5, aquí por 1,5, y eso me quedaría un valor de 0,55, dámosle en 0,6, y miren que ya con eso al R 0,6, pues si usted lo dice más o menos en 0,6, eso sería como por aquí. Entonces 1,5 como 0,6, mire que si me da un punto nuevo, que sí está dentro del cúmulo de la primera especie. Entonces podríamos decir que para una longitud de pétalo de 1,5, el correspondiente valor con el que podemos imputar es desde 0,6 más o menos, y nos daría un punto de datos, un dato que sí sigue más o menos la distribución de todos los demás, al menos con respecto a la primera especie. Entonces tendría sentido imputarlo en ese sentido, con que el punto nos quedará 1,5, 0,6, y así sí nos queda alguien que pertenece, un dato que pertenece o está muy cercano a la primera especie, muy cercano. Entonces miremos cómo la imputación con un modelo de regresión lineal tiene más sentido que la imputación con la media. Les agradezco mucho. Esta vez esto es lo que queríamos mostrar. Esto pertenece a un video de apoyo a la adquisición de las capacidades en ciencia de datos, al conocimiento en ciencia de datos para ingenieros agropecuarios de la Universidad de Antioquia, en realidad de todos los programas de nuestra seccional Bajo Cauca y de todas las personas que quieran aprender ciencia de datos. Entonces, en este caso hemos mostrado cómo tomamos los datos, en este caso de Skillr, de una librería asociada a Python, y cómo al tomar esos datos los grafico en un diagrama bidimensional, y cómo puedo ver lo inadecuado algunas veces de la imputación con la media,
y lo adecuado de la imputación, en algunos casos, en este caso, de utilizando regresión lineal para encontrar o llenar datos o imputar datos de una manera más adecuada. Entonces, en este caso, la media nos decía impute con 1.16 y en cambio la regresión decía no, con 0.6 es más adecuado. Y efectivamente vimos que gráficamente tiene más sentido con 0.6 con el valor dado con la regresión lineal que con la media, con la media promedio. Déjenos, le agradecemos mucho que nos dejen también sus su like o su dislike que nos sugiere y nos da aliento para seguir trabajando en esta didáctica de la ciencia de datos, eh, de trabajar en la difusión de este saber tan importante para todas las carreras de nuestra universidad a nivel de educación superior. Y suscríbete a nuestro canal para seguirnos en este aprendizaje de la ciencia de datos. Muchísimas gracias.